El mensaje del tercer ángel, tercera parte. En nuestros dos temas anteriores hemos visto que el mensaje del tercer ángel tenía que ser proclamado especialmente para los últimos días. Y por las señales del fin que hemos estudiado, hemos descubierto que ya estamos en ese periodo del fin, cuando Cristo había dicho en San Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Y por la profecía de Daniel capítulo 2, hemos llegado a descubrir que estamos viviendo exactamente en ese tiempo del fin. Muchas veces se había dicho que terremotos e inundaciones y esas señales siempre han ocurrido, pero Daniel capítulo 2 nos ha ubicado precisamente en el final de la historia, cronológicamente por fechas y tiempos. Para ese periodo también se nos dice que este evangelio iba a ser atacado por un poder llamado el Anticristo. Este aparecería especialmente en el cumplimiento profético del fin. Vendría declarando que había llegado un tiempo de paz. Cuando todas las naciones estuvieran diciendo paz y seguridad, era el momento cuando vendría, según la palabra del Señor, la destrucción repentina. Así lo había declarado el apóstol Pablo. De manera que entonces, para ese periodo cuando se diera el clamor de paz y seguridad, el mundo entero estaría también poniendo los ojos en ese personaje llamado el Anticristo. Pero ¿quién es este enigmático ser que se opondrá al evangelio de la predicación en los últimos días? En el libro de Daniel, en el capítulo 8 y en el versículo 24, la Biblia nos habla acerca de este poder del Anticristo de la siguiente forma: su poder se fortalecerá pero no con fuerza propia, causará grandes ruinas y prosperará, hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Según la profecía, el Anticristo se levantaría trayendo el engaño sobre la tierra. ¿Qué cosa es ese engaño? Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Las escrituras declaran qué cosa es ese engaño. Dice: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. De manera que el Anticristo vendrá proclamando paz también al mundo. Y este será el engaño final, en el cual miles y miles de personas caerán con facilidad. Sin duda que estamos viviendo ya en ese periodo cuando el mundo entero está diciendo paz. Están siendo empujados por este poder del Anticristo, con el propósito de que el evangelio del Señor no sea proclamado como debe de ser. Esa falsa paz, según las profecías, que en Primera de Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice que en lugar de esta vendrá destrucción, será promovida por el Anticristo, lo que significaría que ya estamos viviendo en el periodo en que éste está controlando la historia. En Daniel capítulo 8, versículo 12, leemos acerca de este poder cómo atacó la verdad durante la Edad Media, y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Echó por tierra la verdad. La verdad es la palabra de Dios. San Juan capítulo 17 versículo 17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y en el libro de Efesios capítulo 1 versículo 13, el apóstol Pablo dice que la verdad de la palabra de Dios es el evangelio. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. El apóstol Pablo le llama la palabra de Dios a la Biblia el evangelio de la salvación. Y es verdad, porque este evangelio está registrado desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Toda la Biblia es el evangelio de Dios, la buena noticia de que tenemos un Salvador que va a rescatarnos del pecado y de los hombres impíos como el Anticristo y del mismísimo Satanás en estos últimos días. Ahora, por todo esto es necesario que tengamos que estudiar acerca de este poder. ¿Cómo es que actuará en estos últimos días? Porque perseguirá al pueblo de los santos y encima todavía destruirá aún a la gente que le apoye. No perdonará a nadie. Al Anticristo se le conoce con diversos nombres en la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 se dice lo siguiente de él: me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono, y su grande autoridad. En el libro de Daniel también se le da otro nombre, en el capítulo 8 y en el versículo 23. Que al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas.
El apóstol Pablo también le da por su parte otro nombre, mientras que en Daniel se le llama un rey altivo de rostro, el apóstol Pablo le llama el impío, el inicuo, el que va a tratar de destruir a la humanidad entera. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 al 9. Que entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por la operación de Satanás, con grande poder, con señales y milagros mentirosos. Así es presentado el anticristo en diversas figuras. En Daniel capítulo 7 lo vamos a ver presentado como un cuerno pequeño. Y a decir verdad, en ese capítulo es donde empieza la hilación de la aparición de este personaje que estará en los últimos días sobre la tierra queriendo gobernar el mundo y destruir a la humanidad. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18 dice la escritura: Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo ha de venir, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. El último tiempo estaría marcado por la llegada y la aparición del anticristo, juntamente con una serie de anticristos que ya se habían visto en los días de Juan. Estos habían estado en guerra con la ley de Dios, y esa es una de las características del anticristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 22 dice: ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este tal es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan le llama el mentiroso al anticristo. ¿Por qué? Primera de Juan capítulo 2 versículo 3 y 4 dice: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Dice la Biblia aquí que los que no quieren seguir los mandamientos de Dios son los mentirosos, y luego dice que el anticristo es el mentiroso, de manera que entonces el anticristo debe atacar los mandamientos de la ley de Dios. Pero bien, veamos ahora la hilación directa de este personaje. En estos últimos días se le llama el anticristo a muchos personajes. Por ejemplo, a Nerón se le declara que él era el anticristo porque había perseguido a los primeros cristianos. No obstante, la profecía dice que el anticristo aparecería para los últimos días. Por otro lado, se ha dicho que era Napoleón Bonaparte o Hitler, pero estos tampoco no viven ahora en los últimos días. Por otra parte, se ha dicho que es Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, pero la realidad es que la profecía no dice que el anticristo va a salir de los Estados Unidos. Luego se ha declarado que un personaje llamado Damián, según el Hollywood, que tendrá el 666 en la cabeza, ese será la bestia, pero tampoco la Biblia nos dice que ese será la bestia. Entonces, ¿quién será el poder de la bestia? Algunas de las profecías, como de Nostradamus, declaran que aparecerá un papa negro, que será un papa perseguidor, cruel y asesino. Otras profecías dicen que el Vaticano será invadido y que entonces ahí surgirá el anticristo. ¿Qué cosa enseñan las escrituras? Daniel capítulo 7, allí está el comienzo de la hilación de esta profecía del anticristo. Descubrámoslo, porque este es el que va a atacar el evangelio hasta los últimos días. En esta visión del capítulo 7 de Daniel, el profeta vio lo siguiente, versículo 2, Daniel 7:2. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. En Apocalipsis capítulo 17 versículo 15 se nos dice que el mar representa a aguas, pueblos, tribus, naciones y lenguas. Apocalipsis capítulo 17:5. Luego continúa diciendo Daniel en el versículo 3: y cuatro bestias grandes diferentes la una de la otra subían de la mar. Lo que Daniel vio es que habían cuatro bestias grandes que estaban combatiendo en un mar turbulento. Y de en medio de ese mar turbulento y de los combates, una a una iban surgiendo como imperios en la tierra. Puesto que Daniel explicó en el versículo 17 que estas cuatro bestias representan a cuatro reyes con sus imperios. Versículo 17 dice: estas cuatro grandes bestias que has visto son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Y en el versículo 23 dice: dijo así, la cuarta bestia será un cuarto reino. De manera que entonces, a la vez que las bestias representan a reyes, representan a estos con sus imperios. Estos cuatro imperios irían surgiendo el uno tras el otro. Mientras uno se levantara, vendría otro, lo dominaría y caería, y volvería a levantarse un segundo y un tercero hasta un cuarto. Lo que interesa es que una vez que estos cuatro imperios hayan terminado su parte en el escenario mundial, las escrituras dicen en el versículo 18 de Daniel 7: después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Según esta profecía, una vez que estos cuatro imperios hayan pasado en la historia, entonces llegará el fin de todas las cosas, y entonces
se entregará el reino a los santos del Altísimo para que estos vivan para siempre jamás y por la eternidad en la tierra que Dios ha prometido. Así se cumplirán las palabras de Jesucristo: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios; bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Pero bien, Daniel continuó diciendo en el versículo 4, Daniel 7:4, cómo se desenlaza este asunto de los 4 imperios que gobernarían el mundo. Recuérdese que si estamos en el primero faltan 3 para el fin del mundo, si estamos en el segundo faltarían 2, si es el tercero faltaría 1, pero si estamos en el cuarto estamos cerca del mismísimo fin. La primera bestia, dice, era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, y se puso derecha sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado un corazón de hombre. Para poder detectar quién es este león, nos vamos hasta el libro de Jeremías, porque un profeta explica a otro profeta. Habíamos descubierto en nuestro tema anterior. El profeta Jeremías habla claramente acerca de quién es este león. Libro de Jeremías, capítulo 50, versículo 41 al 44. Dice la escritura: he aquí que viene un pueblo del norte y una nación grande, y muchos reyes se levantarán de los extremos de la tierra. Arco y lanza manejarán, serán crueles y no tendrán compasión. Su voz rugirá como el mar y montarán sobre caballos. Se prepararán contra ti como hombres a la pelea, oh hija de Babilonia. Vendrían, dice, contra Babilonia. Oyó la noticia el rey de Babilonia. Sus manos se debilitaron, angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como un león subirá de la espesura del Jordán a la morada fuerte, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja se le encargaré. Ahora dice el profeta Jeremías que al rey de Babilonia se le haría escapar como a un león, para que tuviese que esconderse en una guarida, pero el Señor finalmente lo destruiría para darle el reino a una siguiente nación, que era la de los medos y los persas. Con esto queda claro que el león representa a Babilonia. Pero Daniel continuó diciendo, Daniel capítulo 7 versículo 5, y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y traga mucha carne. Según la profecía, un imperio que destruiría a Babilonia estaría representado por el oso. El imperio que destruyó a Babilonia, como acabamos de ver en el libro de Jeremías capítulo 50, fue el imperio de los medos y de los persas. Del oso se dice que tiene 3 costillas entre los dientes. En Jeremías capítulo 51 versículo 17 dice claramente que deshuesar es destruir a una nación, lo que significaría que si son 3 huesos que se encuentran entre los dientes del oso, estos representan a 3 naciones que estarían siendo trituradas por el oso. En Proverbios capítulo 30 versículo 14, la escritura dice que los dientes representan al armamento de una nación, espadas y cuchillos. Por lo tanto, estas 3 naciones fueron destruidas, según esta profecía, por el imperio que destruiría a Babilonia. Bueno, los medos y los persas, para poderse convertir en una gran nación, en una potencia mundial, destruyeron primero a Egipto, luego a Lidia y obviamente a Babilonia. 3 naciones a las cuales exterminaron con el propósito de poder convertirse en una potencia mundial. Pero luego de eso dice en la profecía de Daniel que continuaría un tercer poder. Daniel capítulo 7, versículo 6. Después de esto miré, y aquí una grande bestia, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Y tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. La tercera bestia está representada con un leopardo con 4 cabezas. El imperio que derrotó a los medos y a los persas fue el imperio de Grecia, con Alejandro el Grande. A la edad de 33 años, Alejandro el Grande ya era dueño de todo el mundo, prácticamente del viejo mundo conocido de esa época. Pero a esa edad también lo sorprende la muerte con unas fiebres calcinantes que no se sabe por qué fueron. El hecho es que la muerte lo sorprendió a Alejandro el Grande, y entonces no dejó su gobierno ordenado. Y su esposa no podía gobernar, sus niños eran demasiado pequeños, y 4 de sus generales, Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco, finalmente, después de combates, terminaron dividiéndose el imperio entre los 4. Así es como Grecia quedó fraccionada en 4 partes, y así se cumplen las 4 cabezas de leopardo. Pero eso no es todo. Daniel continuó diciendo en el versículo 7, Daniel 7:7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y he aquí que la 4ª bestia, espantosa y terrible y en grande manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las obras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las otras bestias que vi antes de él, y tenía 10 cuernos. Según Daniel, la 4ª bestia parecía ser un dragón con dientes de hierro. Esto significaría que este corto imperio tendría el armamento de hierro, porque ya hemos dicho que los dientes representan al armamento de una nación. El imperio que en realidad utilizó el hierro para su armamento fue Roma. Roma derrotó a Grecia en el año 168 a.C. en la batalla de Pydna, cuando Paulo Emilio derrota a Perseo de Macedonia. Y luego dice de este imperio que tendría 10 cuernos sobre su cabeza. ¿Qué cosas son estos 10 cuernos?
Daniel capítulo 7 versículo 24 explica así: los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Sin duda, Roma es el imperio que, como hemos visto en nuestro tema anterior, se dividió en 10 reinos, en los 10 dedos de los pies de la imagen. Ahora son 10 cuernos. Estos son los 10 reinos bárbaros, de los cuales ya habíamos hecho alusión. Dice más aún de este versículo 24: tras ellos se levantará otro reino, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vendría otro imperio, y este imperio dice que derribaría a 3 de los reyes de los bárbaros para constituirse en potencia mundial, y sería distinto de los anteriores. Bueno, las 3 naciones que cayeron según la historia universal fueron los érulos, vándalos y ostrogodos. Estos 3 reinos eran arrianos. Arrianos porque seguían las doctrinas de un tal Arrio. Arrio fue un ex sacerdote católico que fue expulsado de la Iglesia Católica por haber estado enseñando según la Iglesia herejías. Una de sus herejías era decir que Jesucristo no era Dios. Sin duda las Escrituras enseñan que Jesucristo sí es Dios, que Él es Padre eterno y Príncipe de paz, Isaías capítulo 9 versículo 6. De manera que entonces, las enseñanzas de Arrio sin duda no eran bíblicas. Pero sea lo que fuere, estas enseñanzas comenzaron a correr a través de estos reinos bárbaros. Y 3 de estos son los mencionados en la historia como que estaban en contra del catolicismo. Por esta razón es que el Papa inmediatamente tomó cartas en el asunto y buscó la ayuda del poder político para destruir a estos últimos 2 de entre los 3 reinos bárbaros que cayeron, vale decir los vándalos y los ostrogodos. Fue Justiniano, emperador de Roma, quien le dio entonces la mano al sistema del papado. Pronto, cuando fueron derrotados ambos, los ostrogodos al final en el año 538, que fueron expulsados de Italia, el Papa tomó el poder. Justiniano puso entonces a Virgilio I como Papa, y desde ese momento le declaró a él corrector de los herejes, porque el Papa entonces comenzaría a oponerse a toda la herejía. Desde ese tiempo, las profecías indican qué cosa ocurriría. Daniel capítulo 7 versículo 25: que hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos, y la ley y entregados serán en su mano hasta tiempo, a mitad de un tiempo. Desde ese momento la Biblia entonces enseña que este poder del papado comenzaría a hablar palabras contra el Altísimo. Y en efecto, el papado comenzó a hablar palabras contra el Altísimo, blasfemias contra Dios. En el libro de San Juan, en el capítulo 10 y en el versículo 30 y 33, se nos dice qué cosas son las blasfemias, qué cosa es hablar contra Dios e insultar al Altísimo. Versículo 30, Jesús en una ocasión dijo: yo y el Padre somos uno. Debido a esto, los judíos, en el versículo 33 dice que quisieron apedrearle. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te vamos a apedrear, sino por blasfemo, porque tú siendo un hombre te llamas como Dios. El hecho de que Jesucristo diga: yo y el Padre somos uno, había declarado que Él se llamaba Padre como Dios. Las Escrituras decían de Jesucristo en Isaías 9:6 que Él se llamaría Padre eterno, Príncipe de paz. Así que nada nuevo estaba declarando. No obstante, dentro de la creencia judía la blasfemia era llamarse como Dios. En el caso del Papa, al llamarse Santo Padre, se dio el título de Dios. San Mateo capítulo 23 versículo 9, Jesucristo dijo: y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el cual está en los cielos. Y en todo este capítulo Jesucristo se está refiriendo a asuntos meramente religiosos. No tiene nada que ver con la situación filial entre un padre y un hijo, para que un hijo le diga Padre a aquel que lo ha engendrado. En este caso se está hablando en sentido totalmente religioso, donde se está declarando que nadie puede llamarse Padre como Dios, porque solo hay un Padre, el que está en los cielos. Pero bien, el Papa entonces se dio este título. La palabra Papa significa padre, mama significa madre en italiano. Por tanto entonces, con esto había cometido blasfemia este poder. El Papa tiene tanta dignidad y es tan exaltado que no es simplemente un hombre, Él es Dios en la tierra. Único soberano de los fieles de Cristo y comandante de los reyes, teniendo plenitud del poder. Lucius Ferraris, Pronta Biblioteca, Papa 2, volumen 6, página 25 a la 29. Y Dios mismo está obligado a regirse por el juicio de sus sacerdotes, y no perdonar o perdonar, dependiendo de si otorgan ellos la absolución, si es que el penitente cumple con lo estipulado para que así sea. Rigor y responsabilidades y derechos de los sacerdotes, página 27. Por ello el Papa es coronado con triple corona, como Rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores, el infierno. Lucius Ferraris, Pronta Biblioteca, Papa 2, volumen 6, página 26. Inmediatamente se levantaron muchos hombres
que estudiaban la Biblia, para poder llamarle la atención al Papa, así como en tiempos pasados, Dios había enviado mensajeros, profetas, para poder hacer recapacitar a los reyes cuando se equivocaban. Dios le envió al profeta Samuel al rey Saúl, pero no le hizo caso al profeta Samuel y el rey Saúl entonces fue quitado del reino. Pero otros reyes como David hicieron caso de la voz de los profetas. Natán el profeta le había ido a decir que había cometido adulterio con Betsabé y había asesinado a su esposo, y David se humilló y se arrepintió. Así también los grandes reformadores de la Edad Media fueron enviados para que el Papa recapacitara. Juan Hus y Jerónimo, dos hombres que eran estudiosos de la Iglesia Católica, grandes y reconocidos como maestros en teología e incluso puestos en los gobiernos de ese tiempo, le hicieron saber al Papa que se estaba equivocando al ir en contra de las Escrituras, al ponerse él como mediador entre Dios y los hombres, al haber instituido cosas que la Biblia no apoyaba. El caso, por ejemplo, de la excomunión por causa de la disidencia, porque habían personas que no compartían las creencias de Roma. Por otro lado, las indulgencias, el vender la salvación, todas estas cosas fueron asuntos de reclamo por estos personajes. Más adelante apareció Martín Lutero, Zwinglio, Calvino, Tyndale. Todos estos hombres llamaron la atención del papado para que él tuviera que dejar de hablar blasfemias contra Dios, de creer que él era el intercesor entre Dios y los hombres, y por el asunto de la excomunión y los abusos de la iglesia. Pero el Papa no les hizo caso a ninguno de estos, y según la profecía, contrario a eso, perseguiría a los santos del Altísimo. En el libro de San Juan capítulo 17 versículo 17, la Biblia dice: ¿quiénes son los santos? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. De manera que los santos son, según este texto bíblico, todos aquellos que se ciñen a las enseñanzas de las Escrituras. La palabra santificar significa separar, y por lo tanto, cuando dice santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, se está refiriendo a que los hombres llegan a ser apartados del mundo gracias a las enseñanzas de la palabra de Dios. Todo aquel que obedece la Biblia está siendo santificado por Dios y se puede contar entre aquellos de quienes se dice en Apocalipsis 14:12: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pero bien, dice que el papado perseguiría a todos estos que se llamaban los santos de Dios. En efecto, durante la Edad Media se le llamaba hereje a cualquiera que estudiaba la Biblia sin el consentimiento de la Iglesia y de los sacerdotes y dirigentes de ella. Sin duda que la Biblia se puede estudiar, cualquiera la puede estudiar, cualquiera la puede comprender, siempre que doble sus rodillas y pide el poder del Espíritu Santo para entenderla. Pero la Iglesia se había atribuido que ella era la única que podía interpretar las Escrituras, algo que la Biblia condena totalmente. Porque en el libro de los Salmos 119, versículo 130 dice: la entrada de tus palabras alumbra y hace entender a los más simples. Las Escrituras han sido diseñadas especialmente para que el mundo entero las pueda estudiar. Ahora están en mano de todos, como para que todos puedan comprender la verdad y puedan saber cuál es el camino que lleva a la vida eterna. Muy bien, durante todo ese periodo entonces se persiguió a estos hombres que se llamaban los reformadores, los que estudiaban la Biblia y llamaban la atención del papado para que se arrepintiera. Por otro lado, las personas que escuchaban a estos grandes reformadores y estudiaban juntamente con ellos las Escrituras, pronto se pasaron de parte del Señor y comenzaron a defender la fe, pero la Inquisición les cayó encima a partir del año 1517. 68 millones de personas fueron asesinadas durante el periodo de la Inquisición. Fue el reino del terrorismo espiritual, cuando era todo aterrorizante, la gente no podía saber cuándo estaba, en verdad, haciendo lo correcto. Pero bien, las Escrituras continúan diciendo: pensaré en cambiar los tiempos y la ley. Este poder también se encargaría de cambiar los tiempos y la ley. Fue en el año 321 con Constantino el Grande. Constantino el Grande, entonces emperador de Roma para dicha fecha, se había constituido como cabeza de la Iglesia Católica Romana y se había dado el nombre del Pontifex Maximus o Sumo Pontífice. De ahí es que vino ese nombre para todos los papas, porque antes se llamaban obispos. Este personaje, Constantino el Grande, decidió hacer un cambio en la ley por asuntos políticos y conveniencias políticas. Debido a las persecuciones que se estaban perpetrando de parte de los romanos contra los cristianos, pronto los cristianos estaban ganando adeptos entre los romanos y los romanos estaban matando romanos. Entonces Constantino buscó hacer un pacto con los judíos y les dijo que ya no los perseguiría, pero a cambio de una cosa, a los judíos cristianos claramente. A cambio de una cosa, a cambio de que estos aceptaran algunos pequeños cambios en la ley.
El segundo mandamiento de la ley fue quitado, el que dice: no te harás imágenes de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos, y que hago misericordia en los que me aman hasta la tercera y cuarta generación. Este mandamiento prohibía por completo la idolatría, pero como Constantino adoraba el sol, la luna y las estrellas, y había hecho creer que se había convertido en cristiano cuando nunca se convirtió, porque hasta el final de sus días todavía Constantino estaba haciendo templos para el dios Sol, entonces este introdujo la idolatría. Introdujo a sus dioses. La reina Semiramis pasó a ser la Virgen María, el dios Júpiter pasó a ser San Pedro, el dios Tamuz pasó a ser nuestro Señor Jesús, y cada uno de sus dioses que él tenía, como lo eran los planetas, Urano, Neptuno, Saturno, Plutón, etc., les puso por nombre los nombres de todos los apóstoles. De esta manera es como el paganismo se introdujo en el cristianismo. Pero bien, luego Constantino cambió el cuarto mandamiento. En Éxodo 28 al 11 está registrado este cuarto mandamiento que dice: acuérdate del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. El cuarto mandamiento de la ley de Dios manda guardar el día sábado, pero Constantino, como adoraba el sol, guardaba el día domingo, dedicado al dios Sol Invictus. Pero este día domingo era dedicado al dios Sol, y por eso es que hasta el día de hoy en inglés nosotros decimos Sunday al día domingo, Sun Sol Day día, día del sol. De esta forma es como el domingo pasó a ser ahora el día de reposo. Pero la Biblia dice en el libro de Ezequiel capítulo 20 y en el versículo 12 y versículo 20 que el sábado era una señal entre Dios y su pueblo, y que por lo tanto debía de ser guardado para siempre como una señal perpetua. Dice así la Escritura, Ezequiel capítulo 20 versículo 12: les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová que los santifico. Versículo 20: santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y en Éxodo capítulo 31 versículo 16 y 17 el Señor dice que el sábado es una señal perpetua, para siempre. De esta manera, el sábado es presentado en la Biblia como el sello de Dios. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que es el Espíritu Santo el que pone el sello. Efesios capítulo 4 versículo 30 dice: no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. De manera que el Espíritu Santo pone el sello del sábado en aquellos que son creyentes del Señor. Pero Constantino cambió el sábado por el domingo, quitó el sello de Dios y en su lugar puso la marca de autoridad de Roma, el sello de Roma, el domingo, la marca de la bestia según las Santas Escrituras. De eso hablaremos un poco más adelante. Ahora bien, las Escrituras todavía dicen que este poder tendría la oportunidad de ser llamado al arrepentimiento durante 3 y medio tiempos y que finalmente caería. En la Biblia, 3 y medio tiempos equivalen a 3 y medio años. En el libro de Apocalipsis capítulo 12 versículo 14 se nos dice que esos 3 y medio años en realidad deben ser contados como 1260 días. Allí se vuelve a mencionar tiempo, tiempos y medio tiempo. Y le fueron dadas a la mujer 2 alas de la grande águila, para que de la presencia de la serpiente huyese al desierto, donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí está otra vez mencionada esta frase: tiempo, tiempos y medio tiempo. En el versículo 6 del mismo Apocalipsis 12 se nos dice a cuánto equivale tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Dice la Escritura: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la mantengan por 1260 días. Sin duda que 1260 días equivale a 3 y medio tiempos. Si sacamos la cuenta, cada año, como son 3 años y medio, dentro de lo que se está mencionando tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, cada año entre los judíos tenía 360 días. 3 años y medio serían 1260 días exactamente. Pero según la clave profética de Ezequiel capítulo 4 versículo 6, se nos dice que los días debemos de contarlos como años. Y cumplidos estos te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa Judá 40 días. Día por año te lo he dado. De manera que entonces, aquí la palabra del Señor declara terminantemente que debe de contarse la profecía día por año. No hay otra forma de poder contarla. Así que si son 1260 días, en realidad serán 1260 años. Según esta profecía, el papado tendría 1260 años para arrepentirse, cuando se le llamara la atención a través de los mensajeros de Dios. En el año 538, como habíamos dicho, cayeron los ostrogodos, expulsados por Justiniano. Los ostrogodos no estaban preparados para poder enfrentarse con el ejército de Justiniano.
De manera que entonces, cuando se enteraron que el ejército de Justiniano, a través de Belisario, el general de Justiniano, venía para poder enfrentarlos, estos inmediatamente abandonaron Italia y huyeron y se fueron. De esta manera fue como Justiniano tomó entonces Italia y le entregó la silla pontificia al papado. Contando desde ese año 538 después de Cristo, 1260 años más tarde vendría a ser el año 1798. Para dicha fecha tendría que caer el papado según la profecía. En efecto, en ese año Napoleón Bonaparte toma preso al Papa Pío VI, lo deporta hasta Valencia en Francia, donde por el maltrato que se le dio, muere entonces el Papa Pío VI. Y una vez que muere Pío VI, Napoleón Bonaparte pone como Papa a Pío VII, pero ahora el Papa estaba bajo el poder de Francia, recibía el sueldo todo el clero de parte de Napoleón. Más aún, se le quitó los estados pontificios del Vaticano, se le quitaron las riquezas, así que entonces la Iglesia quedó sin autoridad y sin poder. Así se cumplieron los 1260 años exactamente, y este poder del papado cayó. Las escrituras continúan diciendo qué ocurriría después de esto. Daniel capítulo 7, nos toca ahora el versículo 26. Dice la escritura: pero se sentará el juez y le quitarán su señorío para que sea destruido y arruinado hasta el extremo. Según las escrituras, se sentaría el juez, es decir, Dios, y le sería quitado el reino al poder del papado para ser arruinado y destruido hasta el extremo. Mientras el juez se sentara, que fue después de 1798 que empezó el juicio en el cielo, ahora sería juzgado este poder y sentenciado. Y el versículo 27 sigue diciendo: y que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo les ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Según esta profecía, pronto el papado tendría que ser arruinado y destruido hasta el fin. Quiere decir que todavía existirá hasta el mismo fin del tiempo. En nuestra próxima profecía de Apocalipsis capítulo 13 vamos a descubrir cómo es que el papado vuelve a resurgir, cuándo vuelve a resurgir y de qué manera gobernará el mundo en estos últimos días como el poder del anticristo. Según la profecía, cuando el anticristo haya subido al dominio mundial, mañana voy a profundizar más en eso, entonces habrá llegado el fin de la historia. Mire lo que va a ser el fin de la historia. Mírelo bien. Eso es lo que va a ocurrir. Para esos días entonces se establece el reino del Altísimo, tal como dice el versículo 27, y que el reino le sea dado a los santos del Altísimo, cuyo reino será reino eterno, y todos los señoríos le servirán. En esos días, cuando el sistema del papado, a través de lo que se llamará el anticristo, comience a actuar sobre toda la tierra, como lo veremos en el próximo tema, dominando a la humanidad y esclavizándola, persiguiendo, matando y destruyendo a quienes él quiera. En esos días aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores para enfrentarse con este poder, a fin de destruirlo y entregarle todo el reino de los santos a los santos del Altísimo. Cristo Jesús tiene que venir a ordenar las cosas. Cristo no va a permitir que el anticristo gobierne el mundo. Él mismo va a bajar y se va a encargar de destruirlo.
Pero mientras se encarga de destruir al anticristo, el anticristo habrá producido una destrucción masiva. Habrá matado al 90% de la humanidad. Querido hermano, al saber que estas cosas han sido así, no nos queda otra que tener que ponernos de parte de Jesucristo y apartarnos de este poder que atacó la santa ley de Dios. En el próximo tema vamos a ver la segunda parte de El Anticristo. Este es un tema que tiene mucha importancia, pues es el mensaje especialmente dado para este tiempo llamado el tercer ángel. Esto lo veremos a continuación. Por ahora, Jesús te llama a la reflexión, querido hermano. Es tiempo de doblar nuestras rodillas y decirle: Señor Jesús, te agradezco por haberme hecho conocer esta verdad. Te agradezco por abrirme los ojos para entender las cosas que van a suceder pronto. Y cuando tú vengas como Rey de Reyes y Señor de Señores, quiero estar entre aquellos que estarán siendo llevados para el reino celestial. Que Dios te bendiga, querido hermano. Amén.